El Fanerozoico es el cuarto y último de los eones en los que se encuentra dividida la historia de la Tierra, extendiéndose desde los 538 millones de años y hasta la actualidad. Está compuesto por las eras Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica, que en su conjunto representan solamente el 12% del tiempo geológico conocido, pero que agrupan a la inmensa mayoría de las especies animales y vegetales ubicadas dentro del registro fósil. La primera de estas eras, llamada Paleozoica o primaria, transcurre desde los 538 y hasta los 252 millones de años, divididos en los periodos Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico, durante los cuales la vida prolifera y se diversifica principalmente en los mares. A partir del período Cámbrico, que se extiende desde los 538 y hasta los 485 millones de años, el movimiento de las placas tectónicas termina de fragmentar al supercontinente de Pannotia y las masas continentales comienzan a moverse para formar la Pangea. La gran cantidad de oxígeno producido por los corales y las cianobacterias dentro del mar permite que se presente un fenómeno conocido como la explosión vital del Cámbrico, consistente en la aparición repentina de más de 50 grupos de organismos invertebrados que sustituyen a la fauna ediacárica del eón anterior. Entre los más importantes destacan los filos de los nemátodos, como los gusanos marinos, los artrópodos, como los trilobites, los arqueociatos y los ctenóforos, así como también los cordados, cuya especie Picaya gracilens es considerada como el ancestro más antiguo de los futuros vertebrados, pues ya presenta elementos como una cola prolongada, un sencillo sistema digestivo y una vesícula cerebral conectada a un cordón nervioso en posición dorsal, que más adelante darán forma al sistema nervioso y a la columna vertebral. Estos son los primeros organismos que presentan partes rígidas en su estructura corporal, lo cual permite que al morir queden grabadas sus huellas en la superficie de las rocas sedimentarias y se preserven en ellas durante millones de años en forma de lo que se conoce como fósiles. Dentro del reino de las plantas, continúa la evolución de las algas verdes, en donde grupos como las carofíceas y las coleochaetales adquieren propiedades adaptativas como adecuarse al agua dulce, realizar la fotosíntesis en medios saturados de oxígeno y reproducirse a través de esporas, aunque no cuentan con vasos de conducción de líquidos, raíces ni hojas verdaderas. Estos cambios les permiten extenderse hacia las orillas de los ríos y los lagos, y para el periodo ordovícico, que comprende de los 485 a los 443 millones de años, comienzan a colonizar la superficie de la Tierra en forma de las primeras plantas terrestres de la historia, conocidas como briófitas, entre las que destacan los grupos de los musgos, las hepáticas y los antoceros. Todas tienen como características el carecer de raíces, tallos y hojas verdaderas, y contar en su lugar con órganos equivalentes llamados rizoides, cauloides y filoides. El transportar los líquidos internos a través de conductos traqueiformes, el reproducirse a través de esporas, y el alcanzar hasta 60 centímetros de altura, en el caso de los musgos, que es el grupo más abundante. Los invertebrados marinos se multiplican y se vuelven más complejos, y aparecen nuevos grupos filogenéticos como los escorpiones marinos, los conodontos, los briozoarios, los cefalópodos nautiloideos, los anélidos y los moluscos gasterópodos. En conjunto con las plantas acuáticas, comúnmente conocidas como lirios de mar, diversifican las interacciones ecológicas marinas y las cadenas evolutivas, ocasionando que se cuadriplique la cantidad de ejemplares de cada especie habitable dentro del entorno, en un evento biológico denominado como la revolución bioerosiva del Ordovícico. Derivados de los cordados, aparecen los primeros animales vertebrados de la historia, representados por los peces ostracodermos, llamados así porque cuentan con un caparazón que les protege la cabeza y la parte anterior del cuerpo. Se les conoce como agnatos porque no tienen mandíbulas ni dientes
y porque su esqueleto interior es de naturaleza cartilaginosa y poco desarrollada. Hacia el final de este periodo, se presenta una repentina disminución de la temperatura ambiental, provocada por el desplazamiento de las masas continentales, lo que desemboca en una intensa glaciación que termina con la desaparición del 80% de las especies animales y vegetales. Dicho fenómeno se conoce como la extinción masiva del Ordovícico silúrico, debido a que sus efectos se trasladan hasta los primeros tiempos de este nuevo periodo, que transcurre desde los 443 y hasta los 419 millones de años. Durante él se incrementan las temperaturas y se derriten los hielos, por lo que los océanos recobran sus antiguos niveles. Junto con ellos se recuperan los ecosistemas marinos, y se expande de nueva cuenta a los animales invertebrados surgidos durante los periodos anteriores, destacando los grupos de los artrópodos quelicerados como los escorpiones gigantes, los gasterópodos, los bivaldos y los briozoarios. Se desarrollan las plantas vasculares como la Cooksonia y la Aberlemnia, que son las primeras en contar con tallos verdaderos y fotosintéticos, mediante los cuales transportan el agua y los nutrientes hasta las ramificaciones. Carentes de hojas y raíces verdaderas, continúan reproduciéndose en base a las esporas y se ubican en los márgenes de los ríos y los lagos, de donde obtienen el líquido necesario para subsistir. Asociados biológicamente con ellas, se generan los primeros hongos terrestres, como los pertenecientes a la clase de los glomeromicetos, identificados como los organismos que se encargan de introducir en los tallos de las plantas tanto el agua como los minerales necesarios para su crecimiento, ante la ausencia de raíces verdaderas que les permitan realizar esta función. Los hongos obtienen a su vez de las plantas los hidratos de carbono y las vitaminas que por sí mismos no pueden sintetizar, en un proceso de interacción mutua que se conoce con el nombre de asociación micorriza, el cual se continúa observando hasta el día de hoy. Dentro del mar se originan los peces acantodios, comúnmente conocidos como tiburones espinosos, porque sus aletas dorsales y laterales se encuentran soportadas por una gruesa espina ósea. Tienen el esqueleto formado por cartílago y son los primeros animales en poseer una boca como tal, aunque sin mandíbula ni dientes, con la cual se alimentan de plancton o de pequeños invertebrados. Paralelamente se desarrollan los peces placodermos, cuyo nombre significa piel cubierta de placas, debido al revestimiento de hojas acorazadas que cubren la totalidad de su cuerpo. Estos evolucionan y se diversifican con gran rapidez, y tienen la cualidad de ser los primeros en desarrollar mandíbulas articuladas, que les permiten nutrirse de una gran variedad de alimentos, por lo que paulatinamente desplazan a sus competidores. Aparecen en la superficie los primeros animales invertebrados terrestres, pertenecientes al filo de los artrópodos, representados por las clases de los miriápodos, los insectos y los colémbolos, los cuales alcanzan su máximo apogeo a partir del período devónico, que transcurre desde los 419 y hasta los 358 millones de años. Estos se alimentan de la materia orgánica producida por los hongos y las plantas y se adaptan rápidamente a las presiones ejercidas por el medio ambiente. Son también los primeros animales que respiran oxígeno, gracias al desarrollo de un primitivo sistema respiratorio compuesto por tubos y tráqueas, en las que el aire ingresa a través de unos pequeños orificios ubicados en la superficie de su cuerpo, llamados estigmas. Las plantas vasculares evolucionan hacia las formas eufilofitas y licofitas, tales como los helechos, los equisetos y los licopodios, que tienen por particularidad el ser las primeras en contar con hojas y raíces verdaderas, el tener tallos huecos y articulados que funcionan como sostén y canales de transporte de sustancias, y el alcanzar alturas de hasta 20 metros, lo que las lleva a ser consideradas como verdaderos árboles. En su conjunto dan origen a los primeros bosques pantanosos de la historia, a partir de los cuales se producen cantidades masivas de oxígeno que son liberadas hacia la atmósfera para ser aprovechadas por los nuevos organismos terrestres.
En el mar se despliegan los peces elasmobranquios, a los que pertenecen los antepasados de los tiburones. Se caracteriza por mantener un esqueleto formado por cartílago, una piel recubierta por escamas ásperas, un sistema respiratorio que funciona en base a 5 o 7 pares de branquias laterales y varias hileras de dientes afilados que utilizan para capturar a sus presas. Junto con ellos se desarrollan los peces osteícteos, conocidos como peces óseos, porque son los primeros en presentar un esqueleto de hueso duro. Se dividen en las clases de los actinopterigios y de los sarcopterigios, entre los que destaca el famoso celacanto, que es considerado como uno de los pocos fósiles vivientes de la actualidad y el cual alcanza una longevidad de hasta 100 años. De los sarcopterigios se derivan los peces tetrapodomorfos, que presentan rasgos intermedios entre los animales marinos y los terrestres, pues cuentan con branquias, escamas y extremidades de pez, pero comienzan a desarrollar articulaciones, costillas y cuellos movibles, además de pulmones. De entre ellos destaca el célebre Tiktaalik, considerado como el eslabón perdido entre ambas categorías, pues es uno de los primeros en asomarse a la superficie para respirar directamente el oxígeno del aire. A partir de ello evolucionan los animales tetrápodos como el acantostega y el ictiostega, descritos como los primeros anfibios de la historia, pues consiguen abandonar el agua y permanecer en la superficie de la Tierra durante mayores periodos de tiempo, gracias al desarrollo de sus 4 extremidades ambulatorias que los capacitan para arrastrarse por el fango y moverse entre la vegetación, de donde se alimentan de los animales invertebrados. Esta condición se especializa a partir del período carbonífero, cuando las aletas de las extremidades de las nuevas especies son reemplazadas por los dedos. También se afinan algunas otras adaptaciones a la vida terrestre, como lo son la modificación del cráneo y la mandíbula para formar un sistema auditivo, el abandonar por completo las escamas y las branquias, y el fortalecer la columna vertebral y el cuello para tener una mayor movilidad de la cabeza. Dichas modificaciones evolutivas permiten el surgimiento de los animales reptiliomorfos, que continúan manteniendo características de anfibios, pero desarrollan otras propias de los reptiles, tales como los cráneos pequeños, las extremidades cortas, los cuerpos alargados, las colas delgadas y puntiagudas y los dientes de depredador. Los animales invertebrados desarrollan alas, las cuales representan la clave de su éxito evolutivo, pues les permiten protegerse de los depredadores y desplazarse fácilmente en busca de alimento y refugio. Las formas más características son similares a las actuales libélulas, pero alcanzan tamaños de hasta 70 centímetros de extensión con las alas abiertas, en el caso de la especie Meganeura mongi. Hacia los 335 millones de años se termina de formar el supercontinente Pangea mediante la unión de todos los microcontinentes en uno solo, que se encuentra rodeado por un único mar llamado Pantalasa. Gracias a ello, los animales pueden emigrar libremente de un extremo al otro, permitiendo el poblamiento de la mayor parte de las tierras emergidas y la diversificación de las especies. También se produce la formación de los grandes depósitos de carbón que la civilización humana continúa explotando hasta el día de hoy, como resultado de la descomposición masiva de los desechos orgánicos generados por la abundante vegetación del Devónico. La vegetación de este periodo evoluciona hacia las plantas progimnospermas, que tienen apariencia de helechos y continúan reproduciéndose a través de esporas, pero desarrollan un complejo y eficiente sistema de raíces que les permite aprovechar de mejor forma los nutrientes del suelo, así como troncos leñosos que les dan la fortaleza suficiente para sostener grandes pesos como lo son las ramas. De ellas se derivan durante este mismo periodo las plantas gimnospermas, como las cícadas y las coníferas, las cuales florecen y predominan a partir del siguiente periodo, llamado Pérmico, que abarca desde los 298 y hasta los 252 millones de años.
Se les considera como los primeros árboles modernos, pues son las primeras en reproducirse a través de semillas, aunque dichas semillas crecen sin la protección de ningún fruto, como más adelante lo harán las angiospermas. Poseen conos masculinos separados de los femeninos y realizan la fertilización por medio de la polinización a través del viento. Los tetrápodos reptiliomorfos evolucionan hacia dos variedades de reptiles distintas, clasificadas por sus características en reptiles saurópsidos y en reptiles sinápsidos. Los saurópsidos son los reptiles propiamente dichos y se dividen en la subclase de los anápsidos o pararreptiles, que poseen cráneos sólidos sin ninguna obertura frontotemporal, y en la subclase de los diápsidos o eureptiles, que cuentan con dos oberturas frontotemporales en cada lado del cráneo. Los anápsidos se presentan en dos formas distintas, unas diminutas con cuerpos alargados, ojos grandes, piel cubierta de escamas y dientes adaptados para triturar vegetales, y otras de mayores dimensiones, con cuerpos robustos cubiertos de placas, protuberancias centrales con espinas y picos en la parte superior del cráneo. Mientras que los diápsidos son similares a los lagartos actuales, con cuerpos delgados, colas largas y cabezas pequeñas, y en algunas ocasiones se encuentran provistos de alas. La importancia de este grupo radica en que a partir de ellos evolucionarán posteriormente la mayor parte de los reptiles y las serpientes, así como también todas las aves conocidas. Los reptiles sinápsidos, por su parte, se caracterizan por poseer una sola obertura frontotemporal, pero ubicada en la parte inferior del cráneo. Se dividen en las subclases de los pelicosaurios y de los terápsidos, ambos emparentados lejanamente con los mamíferos modernos. Los pelicosaurios son animales de cuerpos robustos y cráneos fuertes provistos de largos dientes en forma de colmillo, y tienen la capacidad de mantener su temperatura corporal constante. En algunas especies como los dimetrodontes y los edafosaurios, se presenta una vela dorsal similar a una aleta que les ayuda a estabilizar la columna vertebral para mantener una mejor locomoción. Mientras que los terápsidos desarrollan dientes diferenciados para desempeñar diversos tipos de funciones y un paladar secundario derivado de la fuerte musculatura maxilar, lo que les permite llevar una alimentación herbívora o carnívora. Tienen extremidades compuestas por falanges de la mano y del pie, con una fórmula propia de los mamíferos, y son los primeros que logran erradicar por completo las escamas de su piel, la cual comienza a cubrirse por una delgada capa de pelo. Los reptiles saurópsidos extienden sus dominios hacia el ambiente marino, en donde se desarrollan diversas criaturas como el Mesosaurus y el Sternoternum, cuya forma aerodinámica les permite convertirse en cazadores eficaces que compiten con éxito contra los peces y los anfibios de su tiempo, y continúan su camino evolutivo para posicionar a los reptiles como la clase predominante de la siguiente era. El período pérmico termina con la presencia de un evento de extinción biológica masiva conocido como la Gran Mortandad, considerada como la extinción más grande sufrida por el planeta a lo largo de la historia, pues desaparecen el 85% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Es originada por una combinación de factores como el descenso de los océanos, las erupciones volcánicas de gran magnitud, y un repentino cambio climático que genera grandes regiones de tierras áridas que complican el desarrollo de la vida. Este fenómeno se conoce también como la extinción masiva del Pérmico-Triásico, debido a que sus efectos se prolongan durante un lapso de tiempo de cerca de 200.000 años, alcanzando al período Triásico, con el que comienza la era Mesozoica.